¿Cuáles son los términos que uno debe tener en una buena crianza? Exacto. Rebeca García Monroy, bienvenida, Rebeca. Rebeca, bienvenida. ¿Qué tema, qué chicharrón de tema? Sí, totalmente. Claro, porque están vulnerando mierda los peladitos. Y saben, te vuelven Qué bueno verte. Hoy para el en Instituto día, Colombiano de Bienestar bienvenida. Familiar. Mi hija de 12 años me dice, pero ¿a qué horas voy a hablar y a qué horas debo opinar? Y yo puedo decir lo que yo siento y yo te me calmas. Bueno, bienvenida, Rebeca. Qué bueno tenerte por acá. Igualmente complacida de estar nuevamente aquí en nuestras mañanas. La siento en mi casa. Y así lo es. Y gracias por estar de nuevo con nosotros, Rebe. Yo voy a arrancar pensando ahora que estábamos haciendo todos los preámbulos entre la mala educación y la mala crianza. Porque a uno le dice, no seas malcriado. Cuando uno es grosero o mal educado, ¿cuál es la diferencia, Rebe, entre la mala crianza y la mala educación? Bueno, cuando estamos hablando de malcriar, es básicamente cuando nosotros, en nuestro afán a veces de no cometer los mismos errores que cometieron con nosotros o que nosotros percibimos que cometieron con nosotros, tratamos de ser muy complacientes con nuestros hijos. Y en eso hay que tratar de establecer unos límites, pues tenemos que entender que los límites deben ser saludables, pero a veces los papitos no entienden qué son los límites. Los límites básicamente es que ese niño o ese ser humano se desarrolle sabiendo cómo él puede confrontar lo que quiere, lo que no quiere, lo que él puede permitir, lo que no se puede permitir, y eso le va a ayudar mucho en su adultez. Ahí entonces se distorsiona un poco hacia el tema de mala crianza, Claro. Cuando nosotros excedemos esos Mejor límites dicho, de complacencia. Aquí tenemos una diferencia. Los papás crían y los abuelos malcrían. Sí. ¿Podemos decir eso? Sí, suele pasar. Totalmente. Pero, Rebe, de todas maneras, ¿cómo llegamos al tema de que en esa crianza y en esos límites existe la famosa crianza respetuosa que hoy en día está bastante Perdida. ¿Eso nos lleva a qué? Porque de pronto estamos malentendiendo el concepto y creo que estamos totalmente desfasados en que la crianza respetuosa es más o menos que el hijo nos diga cómo lo regañamos, cómo le decimos y cómo lo educamos. Tienes toda la razón. Precisamente es que se ha malinterpretado ese concepto, porque realmente cuando nosotros proponemos una crianza respetuosa o una crianza consciente, básicamente lo que queremos es que como adultos tengamos conciencia de esas cosas que sí pueden funcionar desde esa responsabilidad que tenemos como cuidadores, como padres, como docentes, no sé, como adultos y como sociedad, ¿no? Y desafortunadamente hay papitos que en su afán de generar ese concepto de crianza consciente lo confunden con malcriar. Ajá. Porque no quieren repetir los mismos patrones. Claro, pues uno viene de unas crianzas que son buenas, ¿cierto? Porque al fin y al cabo que estamos aquí todos, somos profesionales, hemos salido adelante, pero no quisiéramos repetir los mismos errores con nuestros hijos. Pero Rebe, perdón te interrumpo, yo sigo viendo una brecha muy grande, es decir, si comparamos a todos los que tuvimos una educación antigua y lo comparamos con los niños que estamos viendo hoy, parece que ese tipo de educación no funcionara, parece que fuera necesaria la mano dura. Bueno, la mano dura no necesariamente tiene que ser pegada. No me refiero a pegar, la mano dura sino al establecer límites, reglas de juego y defender esos límites. Total, porque siento que el exceso entonces de crianza respetuosa está llevando a que uno no les puede decir nada, ellos mandan, y ¿en dónde están los niños hoy en día? Es ahí el tema, o sea, recordemos que crianza respetuosa no es nosotros como padres dejar de ser los cuidadores o los responsables en esa relación vertical y no horizontal que debemos tener con nuestros hijos, porque a veces los papitos en su afán de ser muy cool, muy chévere, se ponen al mismo Pierden la nivel figura de autoridad y porque pierden ¿Te esa hago? figura de autoridad Es y verdad. confunden al niño. Una pregunta que ahora que llegas a eso que yo siempre he discutido, ese cuento de que unos amigos de sus hijos para mí no va. Tú eres papá, ese cuento no, que mi mejor amiga es mi mamá, que mi mejor amigo es mi papá, eso es para mí Es que es un cliché. Hay cosas que no se le cuenta a los padres. Papá, Correcto, sí, amigo así es amigo, hijo es hijo. Y depende también de la etapa en la que Depende, esté el Lili, niño. Porque depende, porque sí, mi hija yo tiene también 13 años pienso y que yo soy depende. muy agradecida que ella me cuente Correcto. Sí. cosas a mí Sí. y que no le quiera contar. Pero, Yo digo que un poco pero más sigue grande, siendo tu Dani. hija, Dani. no es tu mejor amiga, No, sigue de siendo tu acuerdo, hija. de acuerdo, ¿me de entiendes? acuerdo. Por eso, Le ponte un yo poco creo que más grande. después de Hay los cosas que 30, no se le cuentan después de a los los 30 tal vez. Entonces vamos a reordenar el tema. Ok. Hablemos de la figura de autoridad. No podemos hablar de todos estos cosas sin definir la figura de autoridad. ¿Por qué?
porque también se distorsiona un poco la forma en que las personas asumen ese rol de autoridad. ¿Cómo debería ser y qué es el rol de autoridad? Bueno, básicamente el rol de autoridad principalmente es aquel que el niño en su desarrollo identifica como un modelo a seguir, como la persona que él ve en el núcleo familiar, que es el que manda en la casa, esa figura que él ve que todos siguen. Entonces automáticamente el niño, como aprende por modelaje, que es la forma más fácil además de enseñarle a nuestros hijos y de ejercer un poco la crianza respetuosa, el ejemplo, exactamente, sí, el modelar, porque los hijos ven mucho es eso. Entonces ahí se establece mucho el tema también de la crianza respetuosa. Eso debe llegar, Rebeca, desde que nacen. Es decir, la educación de los hijos debe ser inmediatamente, así sea que son bebés y no entienden muchas cosas, siempre tiene que ser desde ahí. La educación de la crianza respetuosa y consciente es precisamente una propuesta que nosotros hacemos desde la parte de salud mental, incluso antes de la gestación del bebé. Porque si tú te vas a programar para ser papá, ¿cuáles de ustedes aquí son papitos? Ok. Bueno, la mitad de la clase no. La mitad no. Que yo sepa, no lo soy, pero para mí que debo tener un poco regado por ahí, pero algún día saldrán. Sí, yo creo. Uy, qué delicado. Bueno, entonces los que se están proyectando, bueno, en caso, porque hoy en día la juventud también es respetable, que muchos, precisamente por romper esos patrones, no desean o no les apetece ser madres, y eso está bien, está perfecto. Pero entonces en ese caso tienen que proyectar primero la parte socioeconómica, el contexto cultural, dónde lo quiero criar, o sea, son cosas que desde ya me están poniendo a mí en una conciencia de ejercer esa responsabilidad como padre, como figura de autoridad, si yo lo quiero tener con una pareja, si lo quiero tener solo, sola. Todas esas programaciones vienen incluso desde antes, desde ahí empieza una crianza consciente. Lili. Hablando ahorita de la confianza. Gracias que por la estábamos pregunta, Lili. mencionando, ¿qué papel juega la comunicación en la paternidad y maternidad responsable? Uf, eso es una pregunta muy buena. Es muy importante que nosotros establezcamos la comunicación. Me encantó ahorita que Dani dijo, mi hija tiene 13 años y todavía pues se comunica conmigo, porque realmente es una edad muy difícil en la que sucede más bien todo lo contrario. Eso me dice a mí que de alguna forma lo estás haciendo bien. Ay, Lo estás haciendo bien. Yo me doy full palo. Yo doy fe de eso, de que lo está haciendo bien. Entonces, la comunicación básicamente lo que establece es una conexión. Hay una conexión emocional que en el desarrollo de nuestros hijos nosotros podemos prevalecer con ellos, o definitivamente en algún punto se corta. Se corta a veces porque los papás empiezan a ver a sus hijos crecer y les siguen hablando como si fuesen niños, por ejemplo, mala comunicación. Entonces sigue siendo el autoritario, sigue estableciendo las normas de una forma en la que ya ese adolescente no te va a copiar lo que tú le quieres decir. Pues tú ya tienes que ponerte en una comunicación de conexión emocional, de empatía, de entender que esa personita ya no es una persona chiquita, sino que se está desarrollando en otras edades. Pero Lili también mencionó algo muy importante, y es a la hora de manejar la crianza, comunicación primero mamá y papá, para que estemos en la misma sintonía con lo que le queremos decir a los hijos, porque a veces los papás tienden a ser, dependiendo si es la niña o es el niño, o más fuerte. Lo que pasa es que también se distorsiona la orden. Por ejemplo, la mamá, lo que tú hacías, que tu mamá te decía no, y te ibas a donde tu papá porque sabía que te iba a decir el sí. No. Entonces resulta que se pierde la figura de autoridad en ambos casos. A mí nunca me dijeron que no. Yo le decía, mami, mi papá dijo que si tú está bien para ti, yo puedo ir a la playa. Entonces mi papá decía, ay, tu mamá dijo que sí, está bien. Mami, ya mi papá dijo que sí, que si tú dices, entonces yo lo doy. Imagínate. Tú manipulabas eso, pero mi pregunta realmente viene complementando lo que también es, ¿qué tan recomendable es ser padre soltero? Porque que también yo creo que la responsabilidad, sobre todo que las mujeres lo hacen hoy día, muchas mujeres no quieren tener pareja, simplemente quieren tener un hijo o una hija. Se proyecta. ¿Qué tan recomendable es eso, Rebeca? Bueno, primero que todo, yo recomendaría desde la parte profesional que de verdad pues aplicáramos esa crianza consciente que estamos platicando el día de hoy, y que esa persona, sea papá o sea mamá, sea consciente de la situación que va a tener que enfrentar con ese ser humano, ¿no? Porque al final eso es lo que hacemos los padres, generamos personas para la sociedad. De saber si puedo establecer ese reto realmente, y establecer los roles, ¿no? El hecho de que el tema de mamá soltera, papá, esos temas
temas ya no caben, o sea, son familias de distintos tipos. Ok. Hay familias que son papá, mamá, hijo, hay familias que son papá, papá e hijo, hay familias que son, o sea, son familias. Ya tenemos que ir rompiendo, que hace parte de la crianza consciente, rompiendo con esos paradigmas. Es como hasta una con eso. discriminación. No, mamá soltera, Sí. son familias, Bueno, son familias. pero Exacto, lo que pasa es que dice reciben la muchos doctora. beneficios también en cuanto a fundaciones, en cuanto cuando a las No, las no, mamás y eso cabezas de pasó familia le dan muchos privilegios Total. también. Sí, sí, es cierto. Realmente eso acaba de pasar aquí en los programas sociales del Estado, que negaron al marido para que le dieran un billetico, eso está claro. Y cuando fueron y revisaron en la casa, el man allá con la mecedora y tirando No, fría y viendo tenía al televisión. marido y al querido al lado. Exacto. No, pero de todas maneras, en medio de este tema disfuncional, que es válido, todo es válido porque hay que respetar todo el tema, pero creo que sí es importante la figura de papá y la mamá. figura de mamá Claro, sí, claro. en la educación. Sí, sí, Totalmente. sí. Cada uno cumple un rol. Sí, es cierto que es importante, pero ante circunstancias o situaciones tampoco, pues, como que aumentar mucho, que ya de por sí es difícil para uno de los dos cuidadores, pues, quedarse solamente con su hijo, como que aumentar ese drama, no, o sea, más bien es como que decirles que también es posible, obviamente con orientación, con ayuda, todo es posible, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero lo más recomendable siempre va a ser que esté papito y mamita al lado de ese niño en su desarrollo, pues para que tenga un desarrollo saludable, que es lo que nosotros buscamos, integral, no solamente la parte mental y psicológica, sino también la parte afectiva, la parte física que se refleja y somatiza mucho la parte mental. También he fregado, perdona Dani, y complementando un poco lo que tú decías, Rebeca, de que hoy también los hijos están de demando. Yo llamo, es decir, muchas veces a los padres Mucha los demandan. libertad. Exactamente. Por eso, Y la ley los protege, que además pasa. Sí, sí. Sí. Por eso yo te quería preguntar un poco, Rebe, como antes de terminar, importante las recomendaciones, pero una adecuada crianza respetuosa. Bueno, recomendaciones para una adecuada. El tema es largo, pero voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Primero que todo, entender que si nosotros queremos ejercer una crianza consciente y respetuosa, tenemos que tener claro el término, el concepto. Y no que es mala crianza o que yo ahora voy a hacer todo lo que mi hijo dice. Exceso no. de libertad. Exceso de libertad, no, nada de eso. Segundo, pues tengo que tener una buena salud mental para poder darle ese ejemplo a mi hijo de que él se valore, de que él pueda establecer límites. Entonces, trabajar en nosotros mismos para que el modelaje sea efectivo. Por eso ¿no? yo nunca tuve hijos. Es una responsabilidad grande. O sea, serio? entre Claro. más uno estudia este tema, más se dan cuenta de que definitivamente ser padres es una labor mayor Titánica. de la que nos habían enseñado, además, Sí, porque sí. nos habían enseñado que era pues solamente las demandas económicas, el contexto social, la parte educativa, académica, y no, eso va más allá. Tienes que sacar tiempo de calidad, de pronto no tienes el tiempo adecuado porque pues por querer suplir esas otras necesidades, porque son necesidades básicas del ser humano, a veces descuidamos la crianza de nuestros hijos, y eso es muy importante. El tiempo de calidad sería otra forma en la que nosotros podemos ejercer Rebe, esa crianza, la Te autoestima. toca regresar de nuevo una vez más, porque desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Cuando uno está contigo, como uno quisiera tener toda la mañana. Gracias Correcto, siempre, sí, Rebeca, sí. por aceptar nuestra invitación, y tienes gracias que a volver ustedes. porque esto es, mejor dicho, sobre Sí, todo todos que son totalmente. papás, Sí, esta sí. que algún día va a ser mamá y yo que nunca lo fui, gracias. Yo aquí aprendiendo, Rebeca, Él es muchas el papá gracias de por los estar con grandes. nosotros. Gracias, Y a Liliana. ustedes recuerden que tenemos cita mañana puntualitos aquí en Nuestras Mañanas. Y conscientemente ya viene la gastronomía con Mile. Mis amores lindos, hermosos y espectaculares, nos vemos mañana. Mañana, 8:30 de la mañana, en punto. Aquí nos vemos, señores, en Nuestra Mañana. Milen, hazlo como siempre. Riquísimo. Nadie lo hace como Mile lo Gracias, hace. Valledupar.